El trabajo del Centro de Evaluación Académica está presente en una gran cantidad de ámbitos de la vida universitaria e incide en la calidad de la oferta académica que la UCR ofrece a sus estudiantes. Por eso, en el 2020 iniciamos una serie de espacios virtuales con los que pretendemos tender puentes de comunicación con ustedes, para así conectar nuestras experiencias con sus experiencias y con ello dar a conocer y fortalecer nuestras labores. Este espacio surge en medio de este contexto de tanta virtualidad, tanto distanciamiento social y como una respuesta de parte del CEA para que superemos la distancia y tratemos de estar más cerca. Tenemos como propósito, parte de nuestra convicción con esto, es ofrecer a la comunidad universitaria información actualizada y pertinente sobre las labores de asesoría y atención y servicio que brindamos desde nuestro centro. En cuanto a las características de formato, se tiene dispuesto como un espacio virtual y mensual de 1 hora, en el que se toquen temas que desde la competencia del CEA aporten información valiosa a la comunidad universitaria. En este lapso se tomarán 40 minutos para 1 o 2 sesiones temáticas con la participación de personas de diferentes secciones y áreas que conforman el CEA, y se finalizará con un espacio de 20 minutos para atender las preguntas realizadas por medio del chat a lo largo de la presentación. Interesante mencionar que vamos a también contar con invitados e invitadas especiales y que vamos a trabajar algo que hemos denominado sensibilidad contextual. Y esto lo vamos a entender como una priorización que va a tratar de responder a las necesidades de información que está teniendo la comunidad universitaria al mismo tiempo que las necesidades de comunicación que estamos teniendo al interno del CEA. En conclusión, nuestro objetivo es abrir un canal para poder superar la distancia, estar más cerca y conversar sobre temas esenciales. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Mi nombre es Anet Calvo, asesora del Centro de Evaluación Académica, y en representación de esta unidad les damos la más bienvenida a la sesión número 47 de Conectando con el CEA. Nos complace informarles que pueden encontrar todas nuestras sesiones anteriores en nuestro canal oficial de YouTube, y en el chat les compartimos el enlace para que se puedan suscribir. Para el día de hoy hemos preparado una sesión llamada Modelo SINAES 2025, una nueva forma de acreditar la calidad. Para el desarrollo de este espacio contamos con la participación de la doctora Melania Brenes Monge, directora ejecutiva de SINAES, y la máster Rosa Adolio Cascante, investigadora de SINAES. La sesión tiene una duración de 40 minutos, destinados a desarrollar el tema, y otros 10 minutos para responder preguntas o comentarios que se realicen a través del chat. Así que siéntanse en la libertad de plantear sus preguntas en cualquier momento. Sin más, iniciamos el tema de hoy. Doña Melanie y doña Rosa, el espacio es de ustedes. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas los colegas de la Universidad de Costa Rica en las diferentes sedes que se conectan en este conversatorio, en esta presentación. Para nosotros desde SINAES es un gusto enorme acompañarlos y sobre todo darles a conocer algunos cambios, transformaciones y transiciones que tenemos en el modelo de evaluación y acreditación de la calidad del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior en Costa Rica. Y bueno, entonces el día de hoy venimos a contarles un poco las características, los retos, las oportunidades y todo lo que tenemos frente a la implementación de este modelo de evaluación y acreditación del SINAES. Y lo titulamos así, la espiral de la calidad, porque precisamente ese es uno de los cambios más importantes en el modelo y tiene que ver con la calidad desde un proceso de mejora continua, de transformación y sobre todo de un estado continuo e iterativo de mejoramiento de los procesos pedagógicos y académicos en general en las universidades. Para darles nada más un poquito de contexto, porque realmente en esta presentación me acompaña doña Rosa Olio, quien es una persona de muchísima trayectoria en los temas de evaluación y acreditación de la calidad en el país, y ella es como gestora e investigadora la que va a contar un poco cuáles han sido los cambios, las definiciones que hemos venido desarrollando a lo largo del tiempo. En este sentido, voy a darles yo más una dimensión de contextualización de a qué nos enfrentamos a nivel de contexto en América Latina y en el mundo con respecto al progreso y los desafíos actuales de los modelos de evaluación y acreditación de la calidad.
porque resulta que en este periodo histórico actual, no solamente Costa Rica, sino que toda América Latina y el mundo en general, está hablando de la manera en que tienen que progresar, en que tienen que evolucionar y cambiar todos los modelos de evaluación y acreditación de la calidad. Recientemente estuve en una actividad de una de las entidades internacionales de las que participamos, que se llama CIACES, precisamente discutiendo cambios en los modelos de ANECA en España, cambios en los modelos de Colombia también, del CNA de Colombia, y pues los desafíos y lo que enfrentamos a nivel de lo que son críticas, de lo que son, por ejemplo, ejes de mejora, se comparte de manera transversal en todos los modelos según las experiencias que compartimos y que ellos nos contaban. Resulta que en este momento uno de los elementos importantes que estamos enfrentando es, pues como ustedes bien lo saben, todo el tema de disrupción tecnológica, que definitivamente involucra la necesidad de redefinir qué estamos entendiendo por calidad en un entorno en el que prácticamente todos los días hay cambios, en el que prácticamente semana a semana las áreas de conocimiento se renuevan, se actualizan de una forma muy, muy rápida y por lo tanto esto también nos reta a conceptualizar qué se entiende por calidad precisamente para hacerlo un término con condiciones de evaluabilidad. Otro elemento importante fue todo el paso acelerado de la enseñanza presencial a modelos híbridos que es característico hoy por hoy en la educación superior en toda la América Latina y también el mundo. Modelos que hoy por hoy se nutren de espacios a distancia, virtualidad, blended learning, flipped classroom y todo lo que se vio impulsado por la pandemia por COVID-19. Esa necesidad de reinventarnos en los procesos pedagógicos, de ofrecer una cercanía a través de entornos virtuales a nuestras personas estudiantes y esto desde luego también ha obligado a las agencias a desarrollar criterios específicos, estándares específicos para evaluar la mediación pedagógica que se realiza a través de medios virtuales y sobre todo entrar en ese continuo análisis sobre la calidad de la mediación que se hace en los procesos presenciales y la que se hace en los procesos virtuales que tiene características abismalmente distintas. El otro tema, un poco más reciente, sin embargo, que ya estaba desde el periodo de la pandemia, fue la emergencia de todo lo que tiene que ver con los enfoques de inteligencia artificial generativa. Pero sobre todo lo que ha sido su aplicación en la educación, planteando desafíos críticos en temas como la personalización de la enseñanza, la optimización de los recursos con los que contamos los y las profesoras y simultáneamente y no menor un reto que nos preocupa a muchos profesores actualmente que es la integridad académica. La capacidad que tienen nuestras y nuestros estudiantes de producir académicamente una integridad en donde realmente desarrollen las competencias de investigación, de análisis, de síntesis, de inferencia que se requieren en las diferentes áreas curriculares en las que trabajamos. Otro elemento importante de este contexto ha sido todo el marco creciente de cursos y certificaciones digitales, microcredenciales y procesos de acreditación que definitivamente resultan de gran necesidad que sean más ágiles en marcos de calidad que reconozcan trayectorias de aprendizaje que no necesariamente son las que hoy por hoy las universidades estamos acostumbrados a desarrollar, sobre todo en particular las universidades públicas con todo el tema de programas de estudio que tienen componentes muy importantes de formación humanística y de formación general. Entonces ahí también vemos, hay un continuo debate acerca de cómo las universidades nos tenemos que posicionar con respecto a estas trayectorias más cortas, si realmente estas trayectorias generan las competencias o resultados de aprendizaje que se requieren para el desarrollo profesional de hoy en día y cómo nos tenemos que posicionar frente a esas alternativas menos tradicionales de formación. Uno de los mayores retos también en términos específicos de lo que tiene que ver con el trabajo que nosotros hacemos en el SINAES, que es el desarrollo de modelos y de marcos de evaluación y acreditación. Uno de los retos que hoy por hoy está sobre la mesa en los estudiosos, si se quiere, de estos temas es cómo pasar del foco de los insumos en temas de evaluación y acreditación de los recursos, de la infraestructura, de la calidad de los programas, por ejemplo, hacia resultados. Y es cómo movernos en métodos y técnicas hacia aproximar qué saben y qué pueden hacer las personas graduadas a través
de los procesos de la universidad. Esto no deja de representar un reto porque es complejo medir de forma estandarizada y válida y probablemente genere muchísimos procesos que hoy por hoy, incluso ya con métodos de inteligencia artificial, podamos hacer, pero todos estamos migrando hacia ese desafío para poder hacerlo de una manera expedita, para poder hacerlo de una manera fiable y fidedigna, como lo requieren pues los modelos que hoy por hoy necesitamos para la acreditación y la evaluación. El otro elemento es que no existe un concepto único sobre el significado de calidad. Por supuesto, en una pregunta recientemente que yo le hice a un experto de España sobre esto, él me decía, bueno, es que la calidad está más asociada a cómo desde la política pública las entidades o los países entienden su propia calidad, cómo la describen, que con un concepto que pudiésemos generalizar. Sin embargo, entonces esta ambigüedad en el significado de cómo entendemos la calidad por país o según la política pública, lo que genera hoy por hoy son tensiones entre visiones que están o más asociadas a un cumplimiento normativo o más asociadas a un mejoramiento continuo o transformación. Y ese es un debate importante. También el tema de integrar los objetivos de desarrollo sostenible y particularmente el ODS 4 que tiene que ver con la educación de calidad en los marcos de evaluación. Eso es un tema que se está moviendo a lo largo de los países y las redes de agencias nacionales e internacionales que tenemos también apuntan hacia eso como una buena práctica en función del logro de los ODS hasta el 2030. Y entonces también eso es un elemento que hoy por hoy se incluye en el modelo, que se ha venido motivando, que esté puesto ahí y por tanto pues también las universidades entonces se ven en la necesidad de poder incluirlo en todo lo que tiene que ver con la gestión académica. Y finalmente, el otro desafío es esta necesidad de armonizar estándares para facilitar el reconocimiento de títulos y movilidad estudiantil en un ámbito de educación superior cada vez más sin fronteras. Y esto lo vemos, ver a quienes hemos tenido la oportunidad probablemente de trabajar con investigadores en Europa o incluso visitar universidades europeas que el tema, por ejemplo, de todo lo que es la movilidad estudiantil en el marco del proyecto Erasmus en el sector europeo es un elemento precisamente que ha retado a la Unión Europea a tener que hacer estándares compartidos de formación para que los estudiantes puedan moverse a través de los países y sean reconocidos sus títulos universitarios y también poder hacer semestres de continuidad en los programas de formación a lo largo de las universidades. Entonces es donde vemos esa posibilidad que hay a veces de transferencia curricular de una universidad a otra o empezar un programa de estudio que tiene una articulación entre dos universidades en específico. Eso es todavía una necesidad en América Latina, no fluye tanto como fluye en Europa, pero ahí hay un reto importante también en el contexto. ¿Y qué nos encontramos entonces nosotros en el SINAES con respecto a nuestro punto de partida de transición entonces hacia un nuevo modelo de acreditación, mientras todos los modelos pues también están migrando y transformándose? Bueno, todo lo que aprendimos en la pandemia, todas las lecciones aprendidas de la disrupción educativa, educativa, sí, por temas de COVID-19 y toda la experiencia que hoy por hoy ya tenemos en las universidades institucionalizadas de aprendizaje virtual. Este tema del cambio de enfoque hace un paradigma mucho más de evaluación para la transformación, para centrarnos en el mejoramiento continuo y en el compromiso de la calidad. La integración de modalidades, que no es menor, entre una modalidad presencial, virtual o híbrida bajo un mismo modelo de calidad y determinar con qué tanto rigor las carreras están realmente formando desde los diferentes modelos y cómo, digamos, uno u otro no de alguna manera limita el desarrollo profesional o formativo inicial de las personas profesionales que se están formando. Y finalmente, y no menor en términos de importancia para nosotros como sistema, el proveer una disminución en el tiempo del proceso, de manera que las universidades y las carreras también se vean invitadas a una nueva estructura de dimensiones, criterios que presente un proceso más expedito para las instituciones de educación superior y, por supuesto, entonces aumentemos en cobertura de carreras acreditadas en el país. Ahora les voy a dar el pase con doña Rosa, quien va a ayudarnos ahora sí a presentar con un conocimiento muy especializado, perdón, de lo que es el modelo del SINAES. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. De verdad que es un gusto estar aquí el día de hoy, en esta tarde, por aquí por Heredia, un poco lluviosa, pero siempre es un gusto saludarlos.
y saludarlas. Efectivamente, el SINAES, después de varios años de tener en aplicación el modelo 2009 para carreras de grado, finalmente el año pasado se aprueba el nuevo modelo. Estamos hablando del modelo de carreras de grado, que esa es, digamos, la primera distinción importante que hay que hacer. Todavía no hemos pasado a la modificación del modelo para evaluar carreras de posgrado, y recuerden que también el ámbito del SINAES implica la evaluación de carreras de lo que nosotros aquí en Costa Rica llamamos carreras parauniversitarias, de instituciones parauniversitarias, y estamos en ese proceso. Precisamente el Consejo Nacional de Acreditación tiene esos dos modelos en análisis, y además el SINAES espera dar el paso, un paso que no ha dado, pero que le corresponde, que es la evaluación institucional, y el Consejo también tiene ese modelo ya en una primera propuesta en su análisis. Como bien lo decía Melania, este modelo de grado hace una ruptura con el modelo 2009, porque el modelo pretende evaluar carreras que se oferten en modalidades presenciales y no presenciales. Y ese es un cambio importantísimo en el SINAES. Nosotros, el modelo 2009 era un modelo para evaluar carreras presenciales. Había una deuda, el SINAES nace en el año 1999 y nunca tuvo un modelo para evaluar carreras no presenciales. Nosotros tuvimos durante varios años un modelo que funcionó específicamente para la UNED, y la metodología o la modalidad que usa la UNED, que es para carreras a distancia. Así que en nuestro país algunas instituciones ya habían incursionado, incluso a nivel privado, a nivel público, habían algunas carreras que tenían modalidades no presenciales o combinaciones entre una modalidad presencial y no presencial, que no podían ser evaluadas con el modelo 2009, y de hecho sí existen algunas universidades privadas que sí tenían ya carreras no presenciales que no podían tampoco ser evaluadas. Entonces, este es la primera ruptura que se da, que es importante señalarla, y este modelo nosotros esperamos desde el SINAES que efectivamente nos permita hacer esa evaluación apropiadamente de modalidades presenciales y no presenciales. El nuevo modelo, y como bien lo dice Melania nuevamente, nosotros esperamos que sea un modelo mucho más acotado. De hecho lo es. Nosotros estamos pasando de un modelo que tenía 171 criterios a un modelo con 59 pautas, que es bastante más reducido en tamaño, no seguramente en complejidad, pero sí en tamaño, que se compone entonces de 59 pautas. Y aquí hay un cambio importante, que es que ahora sí, lo que nosotros llamamos en el modelo 2009 son criterios, y en este nuevo modelo los criterios pasan a ser un criterio de evaluación. Entonces tenemos 59 pautas que están redactadas en términos de un criterio de evaluación establecido por el SINAES y definido por el SINAES. Tenemos un nivel 3, que son las fuentes de información, que era lo que nosotros llamábamos evidencias, y siguen teniendo ese concepto de evidencia, es decir, es cómo se demuestra, cómo la carrera demuestra que cumple con lo que establece la pauta. Y 6 dimensiones, que son el paraguas que acompaña a cada una de esas 59 pautas. A la luz de estas 59 pautas con sus criterios y sus fuentes de información, además el Consejo decidió establecer unos ejes orientadores, siempre reconociendo que el concepto de calidad es un concepto cambiante que evoluciona. El órgano del SINAES decide, eso sí, orientar estas 59 pautas dentro de estos 4 ejes de calidad. Entonces tenemos el eje de formación profesional como un eje que básicamente busca que los programas de estudio sean programas actualizados, sean programas pertinentes, sean programas contextualizados a las realidades nacionales, pero seguramente también a las realidades internacionales, dependiendo de la disciplina.
El segundo eje es la equidad, la inclusión y la responsabilidad social que tienen todas las instituciones y sobre todo en el área de la educación superior, son las instituciones, me atrevo yo a decir, llamadas realmente a plantearse los temas del futuro y ver cómo se encaran también los problemas actuales. Esto pasa por todos los temas ambientales, por ejemplo, que son tan urgentes no solo para nuestro país, sino para el mundo, pero también los temas de inclusión, cómo la universidad se responsabiliza de estos temas, en los temas de equidad, por ejemplo, cómo logran las instituciones y las carreras avanzar en temas que tienen que ver con equidad en el acceso a estudiantes, pero también equidad en toda la comunidad que conforma la institución y la carrera. El tema del pensamiento crítico, creativo, innovador y científico, ahí sobre todo atendiendo a la solución de los problemas, de problemas actuales, pero también a la solución de problemas que se vislumbran en el futuro y por supuesto este eje siempre relacionado con los temas de investigación, con los temas de acción social, pero también con los temas que tienen que ver más con el pensamiento crítico que desde las carreras se puede apoyar a los estudiantes en los diferentes cursos y en las diferentes actividades que se le realicen. Y un último tema que es para el Consejo bastante importante, que es toda la gestión académica y administrativa, pensada desde sobre todo cómo los liderazgos que tienen las carreras y que tienen las instituciones son los que realmente pueden apoyar y dar sostenibilidad a los temas de calidad de la educación superior. Estos son los criterios que yo les decía que las 59 pautas están redactadas en términos de unos criterios de evaluación y este es un aspecto importante que también es disruptivo, que también es diferente a como nosotros tenemos planteado el modelo 2009 y tenemos 9 criterios de evaluación y cada una de las pautas que ustedes encuentran en el modelo están redactadas en términos de un criterio de estos. Y el SINAES estableció cuál es la definición de estos criterios. Entonces, esto lo que significa es que cuando las carreras hacen su proceso de autoevaluación o cuando los pares hacen su análisis, esa visión externa, y analizan cada una de las pautas, la tienen que analizar desde el punto de vista del criterio de evaluación que está establecido en esa pauta y, por supuesto, haciendo referencia a la definición que ha establecido el SINAES para cada uno de sus criterios. El criterio de pertinencia, que es esa correspondencia entre las demandas del contexto nacional o internacional y los propósitos que se ha formulado la propia carrera, propósitos que pueden ser en formación, en investigación, en acción social, pero también dependiendo de la carrera que se esté evaluando en producción artística, por ejemplo. La coherencia, esa relación entre las partes y el todo, entre las estructuras y los procesos, y claramente entre los propósitos y los medios que se ha definido la propia carrera. La relevancia la ha definido el SINAES como la importancia de las acciones que realiza la carrera siempre en el marco del compromiso de mejora continua que debe tener una carrera y que debe tener una institución para dar sostenibilidad a los procesos de calidad. La suficiencia como criterio está definido por el SINAES como esa capacidad de los recursos con los que cuenta la institución, recursos que pueden ser, por supuesto, el personal académico, pero también recursos que pueden ser el material didáctico, el material bibliográfico, la infraestructura tecnológica, por ejemplo, dependiendo de la modalidad de la carrera, la infraestructura física, los laboratorios, todos los servicios de apoyo estudiantil, pero también de apoyo a los funcionarios para satisfacer las necesidades de ejecutar esa carrera que se ha propuesto la institución. El tema de idoneidad, que tiene que ver con lo adecuado, por supuesto, que sea adecuado para el propósito. La equidad, ese sentido de justicia, ese reconocimiento y respeto a la diversidad y a la igualdad de oportunidades, la ausencia de discriminaciones, que es importantísimo.
el criterio de eficacia, la capacidad de cumplir de manera oportuna, pero también de manera cabal con lo que la institución y la carrera dice que son. Y eso pasa por las políticas, los lineamientos, los procedimientos, pero también con las metas que se proponen, con los objetivos y con las competencias que se ha establecido, por supuesto, de acuerdo a los recursos con los que cuenta. El tema de eficiencia es el uso racional de los recursos, de esos recursos con los que cuenta la carrera para cumplir con lo que ella misma se ha establecido, y todo el tema que tiene que ver con la transparencia, que es, por supuesto, ofrecer información libre o información completa, información oportuna para estudiantes, para padres de familia, para docentes, para toda la comunidad institucional, pero también para la sociedad costarricense. Y cuando estamos hablando seguramente de carreras que se oferten en modalidades no presenciales, seguramente ahí habrán estudiantes interesados de otros países. Entonces, esas son las 6 dimensiones que tiene el modelo, plan de estudios, y ahí está la cantidad de pautas que tiene el plan de estudios. Ustedes ven que tiene 12 pautas. Tenemos el proceso educativo con 9 pautas y 20 fuentes de información, estudiantes y graduados, 7 pautas y 17 fuentes de información, el personal académico, administrativo, técnico y de apoyo, 12 pautas y 31 fuentes de información, la dimensión recursos y servicios de apoyo, 5 pautas y 12 fuentes de información, y la última dimensión sería la gestión de los recursos con 14 pautas y 30 fuentes de información. Eso nos da entonces las 59 pautas con sus 137 fuentes de información. Una diferencia importantísima que tenemos en este nuevo modelo de grado es que cada una de las pautas, además de tener ese criterio de evaluación que yo les decía, cada una de las pautas tiene establecida una categoría que va de la A a la C. Entonces tenemos 4 categorías, es decir, ustedes cuando hacen la lectura de las 59 pautas se van encontrando que a la par de la pauta está una A, una B, una C, una D. Eso lo que significa es que esos son criterios de priorización. No significa que una pauta criterio A es más importante que una pauta criterio D. Lo que sí significa es que esa pauta criterio A, en caso de que haya una debilidad ahí, es muy importante resolverla en un corto más, en un plazo más rápido. Eso lo ha definido así el Consejo del SINAES, y eso es lo que tiene que ver con las categorías. Pero además estas categorías, siendo que tienen un sentido de prioridad, también están relacionadas con la escala de valoración, que aquí también tenemos un cambio en el modelo, del modelo actual 2009 a este nuevo modelo. Y pasamos de una escala de 4 aspectos a una escala de 3, donde vamos a evaluar conformidad, si se cumple la pauta, y con no conformidades menores y no conformidades mayores. La otra diferencia que estamos viendo aquí en este cuadro es que cada una de estas categorías nos llevan a un sistema de pesos. Y ese es otro cambio que tiene este modelo. Y es que, por decirlo de alguna manera, cada vez que nosotros valoramos una pauta, al interior le estamos poniendo como una nota y vamos a tener un resultado del proceso de evaluación, de autoevaluación y del proceso de evaluación externa. Esto lo que significa es que en este sistema de pesos, así como lo estableció el SINAES, cada vez que yo cumplo con una pauta y esa pauta es categoría A, me gano 2,5 puntos. Es decir, sumo a ese resultado 2,5 puntos. Y lo vamos a ir haciendo para cada una de esas categorías. Es decir, aquí ustedes tienen, cada vez que cumplo la pauta, según sea la categoría, cuántos puntos me voy ganando. Cuando es una no conformidad mayor, esos puntos son menos, claro,
porque ahí yo tengo una debilidad, ahí tengo que hacer una acción de mejora, tengo que ejecutar una actividad que me permita mejorar esa situación. Y cada vez que yo no cumplo la pauta del todo, pues no sumo ni un solo punto. Todo esto me va a llevar a un sistema de pesos, que es un resultado que vamos a tener visible en la etapa de autoevaluación, pero es un resultado que también vamos a tener, por supuesto, en la evaluación externa. Y esto lo que significa es, al final, que en este resultado el consejo se va a fijar para tomar la decisión de si acredita o no acredita una carrera. Esta distribución que tenemos aquí por categorías, en este otro cuadro lo que hacemos es distribuirla ahora sí en el total de pautas que tiene cada una dimensión. Y ustedes aquí se dan cuenta que, por ejemplo, la dimensión plan de estudios que tiene 12 pautas, ¿recuerdan? 8 de esas pautas son categoría A. Es decir, aquí de alguna manera estamos diciendo, el SINAES está diciendo, el plan de estudios es un elemento fundamental en la calidad de las carreras. 8 de esas pautas son categoría A. Significa que si yo tengo no conformidades en esta dimensión plan de estudios, me va a afectar la cantidad de puntos que voy a ir sumando. Si tengo, recuerden que cuando es conformidad yo gano más puntos, cuando es una conformidad menor gano la mitad de los puntos y cuando es una conformidad mayor, una no conformidad mayor, no sumo ningún punto. Y aquí es simplemente entonces para que ustedes tengan claridad de cómo estas categorías con aquellos puntos y cada una se van traduciendo en ese resultado final y por supuesto este tema del plan de estudios pues es la dimensión que más pesa en este nuevo modelo y gestión de la carrera estaría en segundo lugar. Por supuesto, es una dimensión que tiene la mayor cantidad de pautas en el modelo. Esta es entonces la escala de valoración: conformidad, no conformidad menor y no conformidad mayor. La conformidad es cuando yo claramente alcanzo o es satisfactorio el criterio que está establecido en la pauta. Cuando yo doy una conformidad, aquí claramente no tengo debilidades porque la estoy cumpliendo. Lo que sí podría tener acá son fortalezas, que es importante tenerlas presentes porque ahora vamos a ver cómo en los procesos de reacreditación las fortalezas empiezan a tener importancia. En la conformidad menor, por ejemplo, en la no conformidad menor hay avances, nos estamos aproximando a cumplir con ese criterio que está en la pauta, pero no es un cumplimiento total. Aquí lo que tenemos es una oportunidad de mejora. Y en la no conformidad mayor no cumplimos con el criterio de la pauta, los avances son muy, muy escasos y por lo tanto aquí con mucha más razón tenemos una oportunidad de mejora. Este es el resultado final de ese sistema de pesos que yo les decía y esta es la forma en que el Consejo del SINAES va a tomar la decisión de acreditar o no acreditar una carrera cuando se presenta por primera vez esa carrera. Es decir, cuando una carrera nunca ha estado acreditada por el SINAES, por el Consejo del SINAES, esta es la forma en que el Consejo va a tomar la decisión. Todas las carreras que tengan un resultado de 80 para arriba, la decisión del Consejo va a ser acreditar la carrera, siempre por 4 años, que ese es el plazo máximo establecido en la ley del SINAES. Si el resultado es de 70 para menos, el Consejo tendrá que decir que no. Y tenemos aquí un rango 2, que es ese que está entre 70 y 80, donde el Consejo va a tomar la decisión como la toma actualmente. Recuerden que actualmente el modelo actual es de 171 criterios y el Consejo ahí toma una decisión en todo ese rango que tiene el modelo actual. Bueno, el Consejo decidió achicar ese rango
restringirse la toma de decisión y solo dejarse esa discrecionalidad en el rango 2. Y en ese rango puede acreditar, puede no acreditar o puede diferir la decisión. En la autoevaluación, aspectos importantes que es sustantivo reconocer. Este nuevo modelo ha hecho una caracterización de los posibles esquemas de autoevaluación que el SINAES permite y que pueden darse conforme se presentan las carreras. No es que no lo hemos hecho, pero ahora están debidamente establecidos. Está la acreditación individual, que es una carrera en una sede, en una modalidad, que es la mayoría de los casos que tenemos. Está la acreditación también de una carrera, pero en diferentes sedes. También eso existe en la actualidad. Y este es un tema, en uno de los ejes orientadores hablábamos del tema de equidad y del tema de inclusión. Bueno, aquí el SINAES de alguna manera está apostando y está apoyando para que cada vez tengamos más carreras que se ofertan en varias sedes que se evalúen en todas las sedes donde se oferta, porque claramente no deberían de haber diferencias en términos de calidad en una sede o en otra. Pero además los estudiantes también tienen el derecho a tener en su título el sello de carrera acreditada, porque solamente las carreras de la sede Rodrigo Facio y no las carreras que están en Golfito o en Limón o en Guanacaste, donde sea que estén. También existe el otro esquema que es la carrera individual, pero en otras modalidades. Es decir, podemos tener una carrera que es en una modalidad presencial, pero que también está aprobada en una modalidad no presencial, y esto seguramente son casos que se dan con más frecuencia después del tema de la pandemia que nos señalaba Melanie. También está el tema de la posibilidad de acreditar 2 o más carreras mediante la metodología de evaluación por conglomerado. Y en esta metodología también pueden ser 2 o más carreras en una sede, pero también podrían ser 2 o más carreras en varias sedes. De hecho, la Universidad de Costa Rica fue la pionera en presentar procesos de autoevaluación mediante la metodología de conglomerado, y además ya tiene, mediante esa metodología, carreras, 2 o más carreras que se ofertan en varias de las sedes universitarias. Y, por supuesto, la metodología de conglomerado también nos permite no solamente que sean varias sedes, sino que se pueda ofertar en la modalidad, por ejemplo, presencial, y en la modalidad no presencial, si es que así está aprobada la carrera. Otro aspecto clave de este nuevo modelo es que ahora el SINAES estableció todos los formatos que deben llenarse, completarse en todas las etapas. Esto no existía. El SINAES lo que hacía era recomendaciones, por ejemplo, de cómo debía de ser el informe de autoevaluación. Ahora hay un formato, hay un documento que es el que las carreras, todas las carreras tienen que presentar a partir de que usen este nuevo modelo. Para esto, el SINAES, además de establecer esta plantilla, la plantilla 1, que es la plantilla de modelo de autoevaluación para este modelo de grado, también a la par de esta plantilla estableció un formato específico para todas las fuentes de información que el SINAES clasificó como tipo 3, porque también el SINAES clasificó todas esas 137 fuentes de información en 4 tipos o tipologías. La 1, que tiene que ver con temas de políticas, normativas, son documentos institucionales. La 2 tiene que ser con análisis, tiene que ver con análisis de datos. La 3, que es esta, tiene que ver con cuadros, es decir, listado de los docentes de la carrera con su grado académico y lo demás que pida la fuente de información. Y el tipo 4, que tiene que ver con las percepciones, es decir, con lo que le pedimos a los estudiantes que opinen sobre algo en particular, pero también a graduados, a empleadores, a personal docente y a personal administrativo. Estas fuentes de información tipo 3
tienen también un formato y deben de presentarse junto con el informe de autoevaluación en ese formato establecido por el SINAES. Hay una matriz que nosotros le llamamos así, tipología de evidencias o tipología de fuentes de información, que es de tipo informativo y es para apoyar a las carreras en su proceso de autoevaluación. Por supuesto, si tenemos algunas carreras que quieran presentarse mediante la metodología de conglomerado, también tenemos el formato para hacer el análisis, para solicitar al SINAES el visto bueno para presentarse como un conglomerado, que es lo que nosotros llamamos el análisis de afinidad. La evaluación externa, lo que tenemos son unos cambios importantes que están sobre todo en la fase 3 y la fase 4. Hemos rediseñado la evaluación externa en 6 fases. La fase 1 y 2 son fases que se mantienen como las que hacemos actualmente, es decir, hay una preselección de pares, el consejo acuerda un grupo de expertos, nosotros lo conversamos con la carrera nos cuenta si le parece, no le parece, en fin, ahí llegamos a un acuerdo. En la fase 2, los pares, esos que hemos acordado, inician su análisis, su evaluación meramente documental y ahí coordinamos la agenda con ustedes. Y en la fase 3, que es lo que nosotros aquí estamos llamando la consulta del equipo de pares con los actores, es lo que llamamos la visita de evaluación externa, que este año es presencial, pero que el modelo nos permite ajustarnos, porque claramente si estamos evaluando una carrera en una modalidad no presencial, seguramente las reuniones serán no presenciales, pero por supuesto también si es un conglomerado, etcétera, podemos ajustar la forma en que vamos a hacer estas reuniones. Y eso está claramente establecido así en la agenda. Pero en esta agenda, además, estamos introduciendo 2 elementos que son diferentes para el nuevo modelo. Uno es que para las carreras en reacreditación vamos a incorporar una reunión que no existe actualmente. Y es una reunión para que la carrera y el equipo de pares profundicen sobre los logros que la carrera tuvo en su proceso de autoevaluación anterior, en sus 4 años anteriores, es decir, con su compromiso de mejora. Recuerden que cada vez que el consejo acredita una carrera, ustedes remiten un informe final de pares y, un compromiso de mejora, y ese compromiso de mejora se le da seguimiento. Ustedes se cercioran de que se cumple y nosotros, el SINAES, le damos una retroalimentación a los 2 años. Bueno, con esta entrada en vigencia de este nuevo modelo, se elimina esa retroalimentación a los 2 años y se modifica por esa reunión a los 4 años para ver cómo les fue. Pero también yo les decía que el caso de las fortalezas, que no los dejáramos perdidos. Bueno, en esa reunión también vamos a ver si ustedes lograron mantener las fortalezas, que es importante porque van a tener un resultado para el proceso de acreditación. Y esta fase 4 que está acá es la introducción de una reunión adicional, que es la reunión que nosotros decimos la reunión 8, que es la reunión donde vamos a volver a juntar a la carrera, a la unidad de calidad institucional y a los pares. Y ahí ustedes van a conversar de nuevo, pares y carrera, sobre el informe de pares, si todas las observaciones que ustedes tengan a ese informe de pares, sobre el compromiso de mejoramiento que ustedes presentaron después de conocer el informe de pares, es decir, después de conocer las recomendaciones que tienen los pares, y la idea es que ahí haya un debate, haya un análisis y lleguen a acuerdos. ¿Para qué? Para que los documentos finales, una vez que ustedes debatieron, los pares podrían decir, sí, vamos a modificar partes del informe final, ustedes podrían decir, aceptamos tales y tales recomendaciones que tienen que ir al compromiso de mejora. Esos documentos serían los que estaríamos considerando ya como finales para pasar al consejo.
que es para la presentación que harían los pares y se dé esa toma de decisión del Consejo. Entonces, entre estas reuniones, entre esta fase 3 y este análisis conjunto y de consenso, hay una serie de traslado de documentación que vamos a hacer nosotros entre la carrera y los pares. Es decir, el SINAES ahí va a ser el intermediario entre el informe de pares, el compromiso de mejoramiento, todo lo que se pueda ir realimentando, vamos a ir intermediando para que pueda haber documentos que ya estén del todo, digamos, o por lo menos lo más finalizados posibles para llegar a esta fase 6 de toma de decisión del Consejo. En esta fase también tenemos documentos claves que son automatizados. Tenemos la plantilla número 2, que es el informe preliminar de pares. Ellos hacen un informe con la evaluación documental que realizan y, por supuesto, una plantilla para que escriban su informe final. Y llegamos al compromiso de mejora. Y el compromiso de mejora, si bien mantiene la misma concepción que hemos mantenido hasta el momento, que es que tenemos una situación actual y con el compromiso de mejora vamos a ir a una situación futura que es mejor, esperamos nosotros en términos de calidad. En esta oportunidad y con este modelo nos vamos a fijar detenidamente también en las fortalezas, es decir, no solo en las debilidades a través de oportunidades de mejora que ustedes realicen, sino también de las fortalezas. Y aquí también tenemos una plantilla, que es la plantilla 8, que llamamos nosotros de compromiso de mejora e informes de logros. Para llegar ahora, superado el ciclo de la acreditación, a la reacreditación, siempre pensada en términos de ese proceso de crecimiento. Y en esta reacreditación, entonces vamos a tener 3 elementos que van a jugar para la toma de decisión del Consejo. El nuevo proceso de autoevaluación, es decir, volver a pasar por la revisión de las pautas, si es el mismo modelo, pues las 59 mismas pautas, y ese resultado, esos 3 rangos, ese resultado entre más de 80, menos de 70 y ese intermedio rango 2, pero también vamos a valorar lo que ustedes se comprometieron a hacer 4 años atrás, cómo les fue, y también vamos a valorar cómo les fue con mantener y con darle sostenibilidad a las fortalezas. Entonces, para carreras en reacreditación, el Consejo va a tomar la decisión basado en estos 3 aspectos. El resultado del proceso de evaluación externo va a pesar un 40%, es decir, en estos 3 rangos el peso máximo va a ser 40%. Vean que si la carrera cae en ese rango 1 se gana el 40%, si cae en el rango 2 se gana un 20% y si cae en el rango 3 no se gana nada. Pero los logros del plan de mejora anterior, que estamos diciendo que se van a valorar, también van a pesar un 40%. Y la sostenibilidad de las fortalezas van a tener un peso del 20%. Estos 3 elementos entonces vuelven a conformar los mismos 3 rangos que vimos para la decisión cuando es una carrera que se presenta por primera vez. El rango 1, 80 más, se acredita. El rango 3, menos de 70, no se acredita. Y en el rango 2 vuelvo a quedar a discreción del Consejo. Acreditar, no acreditar o diferir la decisión. Entonces, como ven ustedes, hay elementos importantes. El nuevo modelo no solo cambia en términos de las pautas y del tamaño, que es sustantivo, sino también que se introducen elementos adicionales que son relevantes y que son muy importantes de tener en cuenta en el proceso. Y esto es lo que nosotros queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Perfecto, muchas gracias, doña Rosa, muchas gracias, doña Melania. Muy, muy emocionados con ver este nuevo modelo en acción. Creo que toda la exposición ha sido bastante clara y hay mucha expectativa.
Y bueno, en medio de esta expectativa surgieron algunas dudas muy puntuales, algunas tal vez ya las mencionaron en la presentación, pero igual que nos sirva como recordatorio, como resumen. Entonces, tal vez vamos a empezar por una de las más simples. Dice por acá, ¿es cierto que ya no se desarrolla un informe tradicional en Word como el que estamos acostumbrados, sino que ahora solo se entregarán documentos de Excel? Es cierto. Ok, es correcto. Entonces, para quienes han estado celebrando que tal vez ya no hay informes, bueno, ahora nos pasamos de Word, nos pasamos a Excel. Tal vez Que ahí vean que, también para aclarar, bueno, claro. y es que efectivamente pasamos de un informe un poco, ¿verdad? Que pues de la perspectiva técnica de ustedes, que muchos deben ser especialistas en esto, pues tener ese informe era muy laborioso desagregarlo para ver temas. Ahora pasamos a unas plantillas que permiten de manera más expedita tener datos, ¿verdad? Y la aspiración es a futuro, no todavía, pero a futuro, que estas plantillas sean la base para construir un modelo de trazabilidad para que todo esté como en un sistema informático. De manera que aún así sea Ujú. mucho más rápido tener datos, información, que ustedes puedan acceder a los diferentes expedientes de las carreras, inclusive poder verlos como los expedientes por año, cuándo se acreditó, qué presentó en ese momento, qué está presentando para la reacreditación, ¿verdad? Todo ese proceso. Así que este es un movimiento, como por así decir, un andamio de aprendizaje para después pasar a un sistema que tenemos la aspiración de que quede en los próximos años para que también este proceso sea aún más expedito, tanto para la dirección de evaluación y acreditación, para el trabajo que hacen los gestores y los pares y el consejo en general, sino también para ofrecer un mejor servicio a las universidades. Estamos en ese camino y ya está en proyecto. Buenísimo, buenísimo. Esto aumenta la expectativa, sin duda. Sí, 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 esperamos eso. Bueno, en esa misma línea de esas plantillas, tenemos carreras que ya tienen algún tipo de confirmación de que van a ir con el nuevo modelo y nos preguntan que cuándo se les hará llegar a las carreras que van por nuevo modelo los paquetes de Excel desbloqueados para poder comenzar a trabajar. Sí, eso es importante porque dependiendo de esos esquemas que yo les decía, así va a ser la plantilla en específico. Es decir, las plantillas no son generalizadas, van a ir por cada una de las carreras según las características. Y esto nosotros esperamos en unos 15 días a lo sumo ya poder estar enviándole a las carreras que ya nos han Ok. solicitado las plantillas, las mismas. Decirle solamente que de los procesos de acreditación, nosotros iniciamos un primer proceso de acreditación el año pasado de estas plantillas, el 10 de diciembre del año pasado, y este año hemos ejecutado capacitaciones a todas las universidades y hicimos otra de las plantillas y hemos recibido algunas mejoras que son, como son sencillas de hacer, entonces le hemos pedido a nuestro experto que nos las haga. Él está en ese proceso y estamos, nosotros esperamos que a lo sumo en unos 15 días ya estemos enviando. Sí es importante que le manden un correo a gestión de información del SINAES porque ella, digo ella porque es Priscila, tiene que saber que una carrera le está pidiendo la plantilla para que ella, porque ella tiene que hacer jugar ahí con unos datos en específico porque ya van prellenadas con datos, si es una carrera en reacreditación ya va con información prellenada y si no, si es por primera vez lleva la ficha llena. Entonces sí, tienen que mandarle un correo a ella para que ella pueda responderle. Además decirles que la plantilla es la última etapa del proceso de autoevaluación, entonces tampoco Ujú. no generemos mucho estrés ni nada de eso, porque es como cuando ustedes escribían el documento en Word, es decir, ustedes primero hacen el análisis de en este caso, las 59 pautas, buscan las fuentes de información, hacen sus archivos, pasan los cuestionarios, sistematizan los cuestionarios, sacan sus datos, etcétera, y luego empiezan a escribir su informe. Bueno, la plantilla es eso, es sentarse a escribir el informe. Entonces, tampoco es que tiene que estar ya para que ustedes inicien procesos de autoevaluación. Hay una pregunta muy Ujú. importante ahí que hizo Viviana, creo, Carazo, y la hizo en el chat y después la pusimos en la hoja de preguntas, que me Ujú. parece muy elemental, que es el tema de por qué
que tienen la percepción de cuál es la razón por la que el SINAE se elimina en su totalidad los ejes de investigación y de extensión o acción social. Y a mí me parece que es importante que podamos hablar un poco de eso porque realmente no los elimina. Claro. ¿Verdad? Lo que hace el modelo 2025, y en esto doña Rosa me corrige, lo que hace es más bien que estos ejes de investigación y extensión que no han desaparecido del modelo se transversalizan dentro de los cuatro nuevos ejes estratégicos para evitar que se vean como funciones aisladas, más bien o meramente administrativas. Y realmente esos ejes ustedes los pueden encontrar, digamos, contenidos en la integración en el pensamiento científico, en toda la parte de labor de investigación, la integración en la responsabilidad social, todo lo de extensión o acción social está ahí. Y en la parte de transformación de la realidad también hay otro componente, el tema de investigación, que es el tema Ujú. de cómo a través de los procesos de desarrollo investigativo y extensión se transforma la realidad de los estudiantes y de su entorno en lugar de evaluarlos como ejes separados. Entonces, conceptualmente sí me parece importante como aclarar eso, porque no es que se sacan estos dos ejes que para la universidad son súper elementales y para la Ujú. Universidad de Costa Rica con mucho más razón, sino que están puestos ahí. Y vieran qué interesante, porque también hablando un poco de los no Ujú. modelos con otros países, hay un gran debate relativo al tema de la investigación medido únicamente como cantidad de artículos de investigación que se publican, etcétera, y más como un proceso, ¿verdad?, transformador dentro de la universidad. Entonces también este tema de poderlos transversalizar y también ponerlos alrededor del entorno de transformación del estudiante, lo que busca es eso, que salgamos un poco de esa idea de que este eje se evalúa únicamente por la vía de la cantidad de artículos o elementos de publicación que hoy por hoy además son muy diferentes en el mundo actual. Ujú. Excelente, excelente. Y sí, que gracias por esa aclaración, porque efectivamente hay incluso varias consultas en esa misma línea. Y bueno, una de las preguntas más frecuentes que nos hemos estado topando y está aquí también en esta sesión es sobre la transición a, del modelo ahora viejo al modelo nuevo, ¿verdad? Donde nos preguntan que voy a hacerlas, son varias, entonces las voy a hacer acumuladas en una sola. Nos preguntan si las carreras que se van a, que les corresponde acreditarse en enero, febrero, marzo 2026, ya rige totalmente este nuevo modelo. En esa misma línea nos preguntan igual para las carreras que se van a reacreditar en el primer ciclo. Hasta el primer ciclo estamos hablando de esos primeros 6 meses. ¿Qué modelo aplicará? Porque ya vienen trabajando incluso desde el año pasado con el modelo 2009 como para pasarse de un pronto a otro a este modelo. Por eso la preocupación. Y en esa misma línea nos preguntan cómo hacen la transición en cualquiera de los casos que ellos estén. Estos son particularmente carreras que los primeros 6 meses del próximo año estarían ya entrando a modelo vigente. ¿Cómo funcionan en esos casos? No sé, Rosa, si querés que responda yo esa, porque tiene que ver, esto no es tanto con un tema de modelo, sino de consejo, ¿verdad? Ujú. De cómo decide el consejo, porque para el año 2027 estamos trabajando en un transitorio. Efectivamente, muchas universidades nos han pedido que algunas carreras que ya iniciaron este año, puedan, digamos, extender un plazo adicional en el 2027 para terminar el proceso de acreditación o reacreditación con el modelo 2009. Y efectivamente en el Consejo todavía no está 100% aprobado, pero ya llevamos un transitorio para atender precisamente estas solicitudes de las Mm. universidades, de modo que el lapso de tiempo, lo que sí les adelanto es que el lapso de tiempo, digamos, posible para finiquitar esos detalles sería el primer semestre del año entrante. Pero ya a partir del segundo semestre las carreras entrarían tanto para acreditación como reacreditación con el nuevo modelo 2025. Entonces, eso para que evalúen los que hacen la pregunta de en qué plazo estamos, ¿verdad? Si podemos adelantar un poco, y apurar motores en ese sentido, porque lo que sí es que lo que sí está acordado hoy por hoy es que el 2027 es el año de transición, de ir transicionando. Conviene muchísimo que, ¿verdad? Aquellas que están todavía como en decisión, realmente terminen de plasmar sus decisiones con respecto al nuevo modelo y empezar a moverse hacia ahí para que ya, digamos, estén dentro de la ruta de la transición y no estemos, digamos, teniendo en la necesidad de que estar solicitando prórrogas o así. Sin embargo, para el año entrante va a haber un transitorio Ujú. que se les va a comunicar oportunamente. Esto está siendo discutido.
En estos temas a veces la complejidad con el consejo, la discusión en el consejo es que vienen muchas aristas, ¿verdad? Vienen muchas Ujú. aristas relativas a los tiempos, a si los tiempos están justificados, porque a veces no es el caso, creo, de la universidad, pero a veces hay momentos en donde lo que pareciera es que la carrera se atrasa, no por un tema, más por un tema interno, ¿verdad? Que por un tema propiamente del modelo y los periodos, pero en ese camino estamos. Yo esperaría que las próximas semanas, no más allá del mes de junio, estemos ya definiendo ese transitorio para que tengan con mayor claridad la ruta del año 2027. Excelente, muchísimas gracias. De hecho, en esa misma línea surge un poco la preocupación específica sobre los compromisos de mejora, que tal vez nos puedan ampliar un poquito en esa línea también. La preocupación puntual es sobre quienes están haciendo ya un compromiso de mejora, ¿verdad? Y tienen que presentar el próximo año, en estos primeros meses. Entiendo que entonces pueden presentar con este modelo 2009 que ya están, ¿verdad? Finiquitando sus detalles, pero ¿qué pasa entonces con ese compromiso de mejora? ¿Cómo lo trasladan a la nueva versión del compromiso de mejora? Si lo que diga el par se tiene que trasladar o si es un cierre, ya de cierre de compromiso de mejora, cierre de modelo, o si inclusive están contemplando una mezcla de compromisos de mejora que deberíamos saber con anticipación para empezar a atenderlos desde ya. No, el compromiso de mejora es, vamos a ver, la carrera que se acreditó con el modelo Ujú. 2009 sigue con todas las reglas del modelo 2009. Ok. Esto significa que su compromiso de mejora lo presenta en el formato que todos conocemos, que ha venido operando el SINAES, y va a tener que presentar un informe de avance a los 2 años. El SINAES contrata a un profesional, le da una reglamentación, y cuando viene el periodo de reacreditación, cuando le toque, es cuando hace su transición al nuevo modelo y a las nuevas plantillas. Ahí será ya la plantilla nueva de compromiso de mejora. Entonces, todo lo que esté acreditado con el modelo 2009 sigue con las reglas del modelo 2009. Aquí no hay ni cambio, ni hay mezclas de plantillas, ni vamos a hacer ningún mix. Terminan Ok. su periodo de acreditación con todas las reglas del 2009 y hacen su transición al nuevo modelo. Perfecto. ¿Y eso aplica de igual manera para las que tienen que presentar un ILPEM o bueno, si este tipo de compromisos funciona igual? Sí, ¿Siguen con el ILPEM? el ¿Siguen con ILPEC, el compromiso? sí, el ILPEC no tiene ningún, digamos, el ILPEC no cambia los formatos ni nada. El ILPEC es el, cuando el Consejo les da una decisión diferida, que les da Ujú. un plazo máximo de 18 meses para que hagan algunas mejoras, las que el Consejo haya determinado, y presenten un informe para tomar la decisión. Entonces, estas carreras, como su proceso de acreditación fue con modelo 2009 y tuvieron una decisión diferida 2009, pues les va a regir el modelo 2000. Perfecto. Y a propósito de los años, nos preguntan si este nuevo modelo contempla también acreditaciones por 4 años o si hay algún cambio al respecto No, 4 años, que es el máximo, o es el plazo que está establecido por ley. 4 años. por ley. Ok, Sí. se mantiene. Ok, tenemos Ujú, preguntas en la línea de los conglomerados también. Muy ujú. interesante. Nos preguntan si se pueden referir a cuál es el cambio más significativo en términos de conglomerados y si es cierto que ahora que se entrega ahora se va a entregar un informe por carrera, incluida en el conglomerado. Es decir, si somos 3 carreras juntas, serían 3 informes. Si son 3 carreras que son en una sede, es una plantilla. La Mm. cantidad de plantillas o de documentos Excel va a variar en términos de la cantidad de sedes y de la cantidad de modalidades. Entonces, si tenemos un conglomerado de 2 carreras en 4 sedes, serán 4 plantillas. Ahora, los conglomerados, ustedes saben, los que ya tienen un conglomerado, ustedes saben que se hacía un análisis de afinidad a partir de las evidencias, un modelo 2009, y habían ahí unos Ujú. porcentajes que había que cumplir. En este nuevo modelo estamos aplicando la misma metodología. Lo que pasa es que, claro, estamos cambiando de pautas y estamos cambiando de fuentes de información. Entonces ahora el SINAES ya no
definió esos porcentajes en general, sino que dijo cuál fuente de información en un conglomerado es compartida y cuál es diferente. Y además dejó una cantidad de fuentes de información, 38, si mal no recuerdo, para que las carreras que forman parte del conglomerado, ellas mismas indiquen si esa fuente de información, en el caso de ese conglomerado particular, es compartida o es diferente. Entonces, si son varias sedes y si es más de una modalidad, ahí va a variar la cantidad de plantillas, pero de nuevo, no nos angustiemos, porque en todas aquellas que estamos diciendo que es compartida es la misma información y son varias fuentes de información que son compartidas. Entonces, sí, ahí es, por decirlo de alguna manera, un copy-paste. Ustedes agarran de esta plantilla y la copien en la otra. Entonces, la diferencia va a estar en las fuentes de información que son diferentes. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, recuerden que el consejo toma la decisión, esto no ha variado, toma la decisión por carrera, por sede y ahora por modalidad. Entonces, por eso es que el consejo quiere tener diferenciado para que los pares se puedan pronunciar de manera diferenciada. Así como lo tenemos en el modelo 2009, de ahí los pares hacían un único informe y ahí no veíamos diferencia entre las sedes. Nosotros le decíamos, bueno, mire, si usted encuentra una diferencia en una sede, póngale ahí una observación y diga en esta sede en particular es diferente, pero era muy complicado. Entonces ahora, al tener plantillas separadas para sedes, va a ser más sencillo para los pares que ellos puedan valorar adecuadamente la carrera en cada una de las sedes, si fueran en otra modalidad también, y el consejo también va a tener menos complejidad a la hora de decir esta carrera en esta sede sí, esta carrera en aquella sede tal vez no. Esa es la idea. Y ahí Ten- como para complementar, quizás el cambio, digamos, más importante de lo que teníamos antes ahora, tiene que ver no solo en la cantidad de informes o la caracterización que dice muy bien doña Rosa, sino en el rigor de análisis de la afinidad y el tratamiento diferenciado de la información dentro de un mismo proceso. Y la afinidad, digamos, está ya más definida y eso es muy importante porque... ¿verdad? Esto, digamos, de alguna manera orienta muchísimo más de qué tamaño, ¿verdad? Cómo toma la universidad la decisión de qué tamaño va a ser el conglomerado, ¿verdad? Y nosotros sí tenemos un trabajo ahí de afinidad un poco más específico. Entonces, digamos, lo que sí es que vamos a poder ver dentro del conglomerado Ujú. las diferencias y por tanto también podrían haber decisiones de acreditación distintas, independientemente que el Ujú. proceso se haya hecho por conglomerado, una carrera dentro del conglomerado puede acreditarse y otra no, ¿verdad? Entonces eso también es muy importante. Eso sí se mantiene, hasta ahora es así y eso sí, sí se mantiene como tal. Sí, claro, en este sentido, aunque haya información o fuentes de información compartida, y se presenta por las distintas plantillas que correspondan, y eso en teoría facilitaría el análisis, ¿cierto? Ujú, Esa es ujú, como expectativa en esta línea. Excelente. Ahora bien, hay una preocupación en esa línea si el nuevo modelo, bueno, con este cambio de modelo, será necesario para las carreras que ya vienen haciendo conglomerado hacer un nuevo análisis, o si podemos partir del hecho de que quienes han estado trabajando como conglomerados seguirán como conglomerado en este nuevo modelo. Seguirán como conglomerado. Lo que no tienen que hacer es pedirle el visto bueno al SINAES de nuevo. Es decir, Ok. ya hay un acuerdo, todos los conglomerados tienen un acuerdo del Ujú. consejo que podían presentarse como conglomerado, entonces no tienen que hacer ese proceso, siguen como conglomerados sin ningún problema. Lo que sí es importante es que hagan el análisis de afinidad, claramente, porque de ahí el modelo cambió. Entonces, de hecho, esto nosotros eh, honestamente no nos lo Ujú. habíamos planteado de esa manera, pero a raíz de que un conglomerado de ustedes nos escribió que el SEA precisamente les estaba pidiendo el análisis de afinidad, nos pareció adecuado y se lo vamos a pedir a todos los conglomerados. Pero ujú. esto no es para pedir de nuevo la autorización. Ya están Ok. autorizados a ser conglomerados. Lo que sí es importante es con qué fin.
Bueno, porque nosotros tenemos que presentarles. Recuerden que yo les decía que el SINAES definió cuáles son diferentes, cuáles son compartidas, y hay una cantidad de fuentes que nosotros decimos, defina el conglomerado si es diferente o compartida. Nosotros necesitamos que el conglomerado haga ese análisis, nos lo remita a nosotros para que los pares tengan eso, es decir, para que los pares conozcan cuáles de esas que nosotros le decimos, diga usted si es compartida o diferente, los pares sepan cómo es que el mismo conglomerado se vio reflejado. Entonces, le vamos a estar pidiendo a todos los conglomerados que nos manden ese análisis con ese fin. No es para recibir autorización ni visto, bueno, ya están autorizados. Ujú. Ahora, otro escenario sí sería que ya Ujú. ustedes a lo interno de la universidad identificaran que hay una carrera dentro de ese conglomerado que cambió algo, es decir, ya la necesidad propia de la universidad a partir de los análisis internos serían lo que podrían generar cambios sobre los, como dice doña Rosa, los conglomerados ya aprobados, pero eso va a depender más de ustedes que digamos de la decisión de conglomerado que ya está vigente para la universidad. Ok, Sí, lo que sí es súper. importante es si el conglomerado va a tener un cambio, es decir, si ustedes van a agregar una nueva Ujú. carrera, ahí sí Ajá. tienen que volver, ahí sí Sí. tienen que pedir autorización al SINAES, ¿verdad? Ok. Sí, al momento que haya un cambio en el conglomerado ya previamente establecido. Ujú. Ok, Exacto. perfecto. Bueno, tenemos dos preguntitas más para cerrar. Realmente son un montón de preguntas más, pero Sí, rescatamos ahí estas, vi. rescataremos dos más que han sido muy frecuentes también en los procesos de asesoría. Nos preguntan sobre, bueno, hacen referencia a que el manual de acreditación anterior tenía, bueno, solicitaba una serie de archivos que había que entregar mediante carpetas digitales, que era el SINAES quien daba estas carpetas. Y bueno, la pregunta es si en este nuevo modelo se tendrá ese tipo de carpetas para subir evidencias o solo se colocarán enlaces propios de la carrera en las plantillas de Excel. Por ahora se mantiene igual, nosotros abrimos el espacio en un OneDrive del SINAES y ustedes suben ahí el informe con los anexos. Por ahora se mantiene igual. Ok. Lo que sí es que esa matriz de tipología de fuentes de información que yo les decía que es de carácter informativo, ahí sí estamos haciendo precisamente de todas las Ujú, capacitaciones que hemos tenido con las universidades, de la realimentación que hemos recibido, le hicimos unos ajustes para clarificarle mejor a las carreras. Entonces le estamos diciendo cómo nombrar el anexo, qué número darle al anexo, dónde, qué nombre va a tener la carpeta y ujú, entonces ese anexo en qué carpeta va, de tal manera que no solamente sea más claro para ustedes, sino sobre todo para los pares. Entonces, Ujú. para que los pares puedan muy claro. rápidamente acceder, digamos, sin las dificultades que tenemos ahorita de que muchos pares se nos pierden en la cantidad de anexos y además para evitar la repetición del mismo anexo. Es decir, Ujú, ujú. el plan de estudios como 30 veces aparecía como anexo, entonces por eso estamos dando esas indicaciones para que sea más sencillo para ustedes, pero para que sea sobre todo para los pares más fácil su análisis. Y en ese sentido, ¿qué tan anticipadamente podemos tener, digamos, las carreras acceso a esas carpetas? Esto lo digo porque una consulta o a veces hasta molestia constante en las carreras es de que empiezan a llenar todas esas evidencias en sus carpetas propias y demás, o incluso en las del mismo SEA, y es hasta fechas muy cercanas a que hay que entregar al SINAES que reciben el acceso de la carpeta de SINAES y eso implica un doble trabajo de bajar de un lado, subir a otro, se pierden documentos, etcétera. Entonces, bueno, qué tan anticipado se podría tener acceso a las carpetas de ustedes para subir documentos? Yo no le podría dar una respuesta ahorita porque yo tendría que hablarlo con las compañeras propiamente que se De cierta encargan de eso, información. pero creo que lo podemos conversar y si no hay ningún Ok, problema, pues yo no vería ningún ajá, inconveniente, pero tenemos que analizarlo ahí en el SINAES. Sí, creo que es unos días antes cuando se les abre el espacio, ujú, pero entiendo totalmente
la situación y nos lo vamos a plantear y le aseguramos que les vamos a dar una respuesta. Nos llevamos Perfecto. eso más bien como una recomendación de saber que requieren con mucha más Ujú. anticipación la apertura de las carpetas. Sí, Ahora, por lo esperamos menos un año. a futuro esperamos que con un sistema todo esté abierto siempre. Y una vez Claro, que se tenga el usuario claro. y la contraseña, ustedes lo vayan realimentando en función, digamos, de que se van teniendo los procesos. Ahora, me imagino, y esto, ¿verdad? Y porque no crean, para nosotros también es laborioso, es ustedes de nosotros y después nosotros tenemos que pasar eso a una sección de donde hay un servidor donde eso está encriptado y protegido y todo para que ya quede ahí, digamos, el rastro de toda información. Entonces, para nosotros también es laborioso, no crean, este proceso, pero el tema de los tiempos, de cuándo se abren para que ustedes puedan empezar a subir, lo vamos a llevar anotados aquí para la compañera Priscila, la parte de gestión de información, más como una recomendación. Ahora, me imagino que esto Perfecto. como con lapso tal vez de unos 15 días, un mes antes de cuando, ¿verdad? No sé, tal vez Un también hay año. a los Un año, compañeros que han están estado diciendo. preguntando, un año, Sí, too un año difficult, pero, sería ideal. a los compañeros que hicieron la pregunta también, ¿con cuánto tiempo recomendarían para nosotros valorar precisamente esos plazos? Ok. No, no, genial, gracias por la apertura, más bien, porque, o sea, entendiendo el contexto de las carreras, empiezan un año, año y medio antes a recopilar información. Entonces, Ujú. es la posibilidad de una vez irla integrando ahí. Bueno, ya para cerrar, una pregunta muy puntual que ha generado mucho ruido en parte de las carreras sobre los informes estos de justamente de medio periodo o de compromiso de mejora a medio periodo, porque nos dicen que en los talleres relacionados con el nuevo modelo se indicó que los informes de medio periodo dejarían de aplicarse. Sin embargo, también se ha mencionado que la carrera debe presentar un reporte anual de cumplimiento. Entonces, nada más no quedó claro si hay que presentar o no hay que presentar informes en esa línea. Sí, carreras acreditadas año 2000 con modelo 2009 presentan informe a los 2 años. ¿Ok? Recordemos, carreras con modelo 2009 sigue todo igual. Entonces, Ujú, significa que tienen que presentar informe de avance a los 2 años. Las carreras con el nuevo modelo ya no presentan a los 2 años, presentan un reporte anual, que es lo que estamos llamando. Reporte anual que el SINAES no va a revisar, no vamos a analizar, ustedes no van a recibir ninguna retroalimentación. Nosotros los archivamos en el expediente y eso lo van a evaluar los pares a los ujú, 4 años, que es lo que yo les decía, los logros van a tener un valor a los 4 años, ¿se acuerdan de la decisión? 40% de peso, ujú. esos logros. Entonces, ahí están los Ujú. reportes anuales. Perfecto, no, muchísimas gracias por la atención y por el tiempo dedicado a estas preguntas. Como mencioné antes, tenemos demasiadas, pero las seguiremos retomando en el canal de YouTube, donde compartiremos el reporte de esta sesión y ahí podrán encontrar las respuestas a estas preguntas que amablemente doña Melania y doña Rosa nos brindarán. Les cedo la palabra a doña María Paula Villarreal, la jefatura del Centro de Evaluación Académica. Bueno, muchas gracias a la doctora Melania Brenes por esta exposición y a doña Rosa Dolio también. Definitivamente nos ofrecieron una mirada amplia, crítica y muy pertinente sobre los desafíos actuales de la educación superior y los sistemas de aseguramiento de la calidad. Nos deja planteada una tarea muy importante, me parece, en la academia, que es avanzar hacia los modelos centrados en resultados de aprendizaje y por supuesto que toda la explicación del modelo nosotros habíamos entendido como sea la importancia de traerlo, aunque nosotros hemos hecho algunos otros acercamientos con el SINAES, creo que este es el que permite ampliarlo más hacia la comunidad universitaria y es muy importante dejarles a las unidades académicas abiertas las puertas del Centro de Evaluación Académica. Están las personas asesoras de evaluación. De hecho, hoy nos acompañan dos específicamente, Manuel Blanca y Anet Calvo en este proceso de Conectando con el SEA, pero que también apoyan en estos procesos de autoevaluación con miras a la acreditación. Y me parece esto estupendo haberlas tenido porque hacemos un canal un poco más abierto y esperamos que de verdad todas las preguntas las puedan responder y de verdad si alguna persona de alguna unidad académica requiere un apoyo adicional
Estamos para eso, desde el SEA, ¿verdad? Nos pueden contactar, no lo duden. Estamos para apoyarles y entender que cada caso se ve por separado de alguna manera, ¿verdad? Porque estamos en ese proceso de adaptación y que más bien ha sido un trabajo de una comunicación muy fluida, SINAES y Centro de Evaluación Académica, para llegar a buen puerto con cada una de las particulares de las unidades académicas. Entonces estamos para servirles. Muchas gracias por haber estado el día de hoy y gracias por apoyarnos en este proyecto tan bonito del Centro de Evaluación. Muchas gracias, compañeras. Gracias, las dejo con Anet. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de Conectando con el SEA, tanto a las personas expositoras como a las personas participantes. El video de esta sesión lo encontrarán en nuestro canal de YouTube, el cual les invitamos a visitar, a explorar y a suscribirse. En la descripción del video encontrarán también la atención a todas las preguntas realizadas durante este espacio. Muchas gracias y nos vemos pronto.